Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es lunes 21 de septiembre y continuamos con esta lección maravillosa para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Qué bueno que el Señor nos permite tener instrucción de su parte todos los días y nos ayuda para que podamos con esa instrucción ser edificados y estar cada vez más a la estatura de Jesús. Así que vamos a continuar con este proceso y vamos a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Llamados a comprometerse, el título de la lección para el día de hoy. Imagina que eres Pedro y Juan. El sol acaba de salir en una hermosa mañana de Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa: pescar peces, muchos de ellos. La pesca ha sido buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego, a la luz de la madrugada, lo ves acercarse. Jesús de Nazaret. Poco imaginas que en unos momentos toda tu vida cambiará. Nunca volverás a ser el mismo. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 4 versículos 18 al 20. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que pescar? Mateo capítulo 4 versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que pescar? Bueno, realmente Dios a cada persona que llama le da un motivo para creer, un motivo para seguirle. Y el texto no está mencionando que ellos durante toda esa noche no pescaron nada. Y por la palabra del Señor volvieron a echar las redes en un lugar que era improbable que se pescara algo. Y Pedro dijo: Señor, en tu nombre echaré la red. Y dice la Biblia que las redes se llenaron tanto que se rompían. Tuvieron que llamar ayuda de otros pescadores que estaban al lado para poder sacar la red llena de peces. Y es que, amor, lo más impresionante de todo es que estos no eran pescadores nuevos o novatos, pescadores que no tenían experiencia. Eran hombres que llevaban mucho tiempo trabajando. Claro, sí, se dedicaban a eso. Exacto, conocían perfectamente las aguas y cómo era el comportamiento de los peces, en qué parte podían pescar, a qué horas. Todo lo que un pescador normalmente conoce cuando va a un lugar frecuentemente y ya ese es su lugar de trabajo para pescar. Entonces, esto es lo que lo hace más impresionante, porque cuando tú en tu mente tienes la idea de que los pescadores ya saben cómo se comporta el asunto y conocen perfectamente los horarios, los sectores y todo para poder hacer la pesca, entonces entendemos lo mucho que ellos se impresionaron de ver que efectivamente por la palabra de Jesús ahora sus redes se rompían de la cantidad de peces que había. A eso le podemos añadir el hecho de que ellos, los judíos, estaban esperando la promesa, el cumplimiento de la llegada del Mesías. Y que se presente este maestro y haga semejante milagro. Claro, enseguida la mente de Pedro y de su hermano Andrés, por un momento pensaron: ¿será este el Mesías? Porque ¿quién puede obrar milagros como él? Además, Pedro también tuvo una conversación íntima con el Señor. Le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Enseguida reconoció la grandeza en Jesús, no solo por el milagro, sino por lo que Jesús proyectaba: autoridad, santidad. Inmediatamente Pedro reconoció su indignidad delante de Jesús. Pero Jesús le invita: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, claro, cuando Jesús le dice: venid en pos de mí, ahora entendemos por qué ellos al instante dejan todas las cosas para seguirle. Claro, hay evidencias para creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no dejaron todo por nada. Hubo una evidencia cuando Jesús los llamó, un milagro. Pero yo estoy seguro que ellos no se impresionaron solamente por el milagro, sino por la persona de Jesucristo. Porque es que hablaba con autoridad. Y eso obviamente conquistó sus corazones. Muy bien, continuamos con la lectura.
Del Evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya sabían algo acerca de Jesús hacía más de un año, pero no se habían comprometido completamente con él. Aún así, debió haber habido un porte divino en Cristo, algo en su apariencia, palabras y acciones que indicaron a estos pescadores galileos que los estaba invitando a un llamado divino. La razón por la cual dejaron sus barcas, su profesión y sus entornos familiares para seguirlo fue porque sintieron el llamado a un propósito superior. Estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario. Puede que Dios no te esté llamando a dejar tu profesión hoy, pero te está llamando a un propósito extraordinario, y es compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. Amén. Considera el llamado de Mateo, el recaudador de impuestos, en Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Qué ves en este pasaje que es bastante notable? Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué ves en este pasaje que es bastante notable? Evidentemente, Mateo se impresiona por la personalidad, es decir, la persona de Cristo. No hubo un sermón, no hubo un milagro, no hubo palabras extraordinarias. Sencillamente Jesús le extiende la mano y le dice: sígueme. Ahora podemos saber cuál era la presión social que estaba experimentando Mateo. Todos los recaudadores de impuestos para los judíos eran personas despreciables, eran pecadores, eran tildadas como traicioneros de la nación judía. ¿A quién le gustaría vivir con esa estigmatización de sus coterráneos, de sus conciudadanos? ¿A quién le gustaría vivir una vida de esa manera? Entonces, cuando Jesús le da la oportunidad a Leví de una nueva vida, de un nuevo comienzo, él inmediatamente la toma. Se levanta de su lugar. La Biblia no dice qué pasó con las monedas que estaba recaudando. Parece ser que eso fue lo que menos le importó. Se paró y siguió al maestro. Amén. Los recaudadores de impuestos en el mundo romano a menudo eran extorsionadores que usaban su poder oficial para oprimir a la gente común. Eran algunos de los personajes más odiados y despreciados en todo Israel. La invitación de Cristo, sígueme, presupone que Mateo había oído hablar de Jesús y que en su corazón deseaba seguirlo. Cuando llegó la invitación, estaba listo. Le sorprendió que Cristo lo aceptara y lo invitara a ser uno de sus discípulos. En lo profundo de todos nuestros corazones hay un anhelo de algo más en la vida. Nosotros también queremos vivir para algo que valga la pena, que tenga propósito, para un propósito más grandioso y noble. Por lo tanto, Cristo nos llama, como Mateo, a seguirlo. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Piensan lo que distintas personas han tenido que renunciar para seguir a Jesús? ¿Por qué al final siempre valdrá la pena? Esa misma pregunta le hizo Pedro y sus discípulos a Jesús. Señor, nosotros los hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué pues recibiremos? Entonces el Señor le dice a Pedro y a sus discípulos: todos los que hayan dejado casa, padre o madre por mí, dice el Señor, recibiréis 100 veces más y como recompensa la vida eterna. Entonces siempre va a valer la pena. Increíble, amor. No solamente recibirá 100 veces más de todo eso que dejó, sino que adicionalmente dice que como recompensa la vida eterna, como si no fuera ya algo maravilloso la vida eterna, ahora esa es solamente la recompensa que obtiene. Qué interesante y qué bonito saber que el Señor se ocupa de nosotros, sabe lo que necesitamos, conoce lo que nos puede hacer feliz y provee para ello. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Disponernos, abandonar lo que nos impida estar cerca de Él, abandonar aquello que se está interponiendo para que hagamos su voluntad. Algo que quiero mencionar, amor, que creo que es importante destacar, y es que al principio, bueno, sí, los discípulos fueron impresionados por el carácter, la personalidad de Jesucristo, pero ellos iban tras un interés material, un interés propio. Ya hemos estudiado en las lecciones anteriores que 2 de sus discípulos le pidieron estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, ellos iban por un interés material. Estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor en el reino de Jesucristo. O sea, les motivaba el interés personal. Pero eso solo fue al principio. Cuando ellos entendieron quién era Jesucristo y su verdadera misión en esta tierra,
ahora lo dejaron todo por amor a Jesús. Tanto se entregaron a Jesús que estuvieron dispuestos a ir hasta la propia muerte con tal de honrar a su maestro. Es posible que a nosotros nos emocione la idea de tener un cielo nuevo, una tierra nueva, pero esa no debe ser nuestra motivación. Es decir, yo no soy cristiano o no deberíamos ser cristianos para evitar el castigo eterno o para tener el privilegio de entrar en las mansiones eternas. No, yo debo ser cristiano por amor a Jesucristo, por amor a lo que Él hizo por mí. Las demás cosas, como el reino eterno, como la vida eterna, simplemente son añadiduras. Pero lo que me debe motivar a mí es lo mismo que motivó a los apóstoles: el amor a su maestro, el amor a Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.